Qué gozo verles un domingo más. Hoy un domingo especial. Entonces hemos propuesto celebrar los 6 años de vida que tiene esta congregación local, Familia de Fe. Así que es un domingo en el que igual nos disponemos a adorar a nuestro Señor, igual nos disponemos a celebrar su gracia, su misericordia, pero que sin duda el recordar nos hace meditar, nos hace preguntarnos por qué nos reunimos cada domingo acá en este lugar, nos hace preguntarnos por qué es que Familia de Fe existe. Y lo que quisiera es que tomen un momento con los que están cerca, puede ser en la misma fila, puede ser si están de 3 en 3, de 4 en 4, si están en familia. Quiero que tome un momento para responder la siguiente pregunta. ¿Por qué le da gracias usted a Dios por esta iglesia local? ¿Qué gratitud puede elevar usted hoy por el hecho de pertenecer a Familia de Fe? Coméntelo en un momento, les voy a dar unos minutitos y luego voy a preguntar a algunos para que me cuenten cuál es el motivo de gratitud al Señor. Amén. Voy a repetirlo para que los demás que van a participar no repitan lo mismo, ¿ok? Entonces, una familia donde se viene a aprender de la palabra de Dios y donde realmente nos sentimos en familia. Ese sentido de familia realmente lo sentimos. Pau. Amén. Pau dice, un cuidado del Señor, un pastoreo de parte de liderazgo y también un acompañamiento de los miembros de la iglesia. ¿Alguien que haya comentado algo distinto a esas 3 cosas que acaban de mencionar nuestros hermanos? Amén. Un amor sin fingimiento. En otras palabras, un amor genuino y estimularnos siempre a eso. Álvaro. Amén. Amén. El tiempo que nos tomamos para aplicar lo que estamos aprendiendo. Qué importante es eso. Realmente poder meditar en las aplicaciones prácticas de lo que el texto nos está exponiendo domingo a domingo. Y eso es un regalo de gracia, hermanos, porque es el Señor el que nos invita a reflexionar. Y créanme que una de las tareas principales del predicador es orar para que el Señor literalmente le enseñe qué quiere aplicar a la iglesia. Porque el mensaje no cambia, pero los tiempos sí, las circunstancias sí, los momentos sí. Y el predicador siempre tiene que estar dependiente, preguntando, Señor, ¿qué quieres preguntarle a tu iglesia? ¿Qué quieres enseñarle? ¿Qué quieres comunicarle a través de esto? Y es lo que, por la gracia del Señor, intentamos hacer. Y gloria a Dios por eso. Bien, definitivamente yo lo resumiría. Si no recibió un chocolate en la entrada, reclámelo al final. Es gratis. Pero yo lo resumiría en lo dulce que es encontrar una iglesia donde podamos pertenecer. Yo, cuando llegué a Familia de Fe, llegué en medio de circunstancias un poco confusas para mí y mi familia, y el Señor lo que nos pudo mostrar por medio de la comunión fue lo dulce que es tener una familia espiritual. Y lo voy a decir desde ya y lo voy a repetir más adelante. Esta familia no es perfecta, comenzando por su servidor, siguiendo por los otros 2 pastores y por los 3 diáconos. No es perfecta esta familia. Somos humanos. Pero lo que estamos buscando todos juntos es ser una iglesia sana. Una iglesia que pueda realmente vivir para la gloria de Dios de una forma sana, no perfecta. Es imposible. Eso nadie lo va a lograr en esta tierra. Pero sí podemos hacerlo juntos de una forma sana para la gloria de Dios. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 2. Y hoy, por motivo del aniversario, vamos a reflexionar en este texto y pedirle al Señor que una vez más nos desafíe como iglesia para seguir siendo fieles a Él. Hechos capítulo 2, versículos del 42 al 47. Y dice así la palabra del Señor. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración.
sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día, continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Padre, queremos pedirte que una vez más hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Gracias porque hoy podemos una vez más abrirla libremente, podemos exponerla, podemos escucharla, podemos meditarla y podemos aplicarla, Señor, en esta nación donde aún tenemos esa bendición de hacerlo con libertad. Ayúdanos a estar atentos a lo que el texto dice y a estar atentos a la forma en que podamos aplicarlo y practicarlo, no solo individualmente, sino como comunidad de fe, como parte de la gran familia de Dios que está por todo el mundo, en esta hora y quizás en un horario distinto, rindiéndote adoración, rindiéndote culto, Señor, porque solo tú lo mereces. Así que dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, fue un 8 de octubre del año 2017 que esta iglesia celebró su primer reunión. Y por lo que entiendo, aquí hay algunos que estuvieron presentes. Y ya han pasado 6 años y un poquito más desde que eso sucedió, por la gracia del Señor. Y la forma en que puedo ilustrar esta mañana el momento en el que se encuentra familia de fe es como este niño que al cumplir 6 años, estar cerca de los 6 años, entra a una preparatoria. Y quiero que lo tome como algo que aplica para toda la comunidad. Tal vez usted tiene más de 6 años de caminar con el Señor por gracia. Y tal vez ya ha quemado varias etapas de la vida cristiana, pero como comunidad estamos en ese punto. Año 6, preparatoria. Y cuando un niño está a punto de entrar a preparatoria, este niño lo que llega a experimentar en este nivel es una serie de principios y una serie de enseñanzas que van a ¿qué? Que van a capacitarlo para el resto, no solamente de su vida, sino también de su vida académica. Hay cosas esenciales que este niño tiene que aprender en ese nivel. Yo sé que algunos entran ahora más temprano. Yo entré a los 6 años, seguramente usted también. Algunos entró a los 2 o 3. Pero yo recuerdo que le enseñaban a uno los colores, le enseñaban a uno los números, le enseñaban a uno a intentar, los que somos torpes con la motora fina, intentar hacer bodoquitos y una serie de cosas. ¿Para qué? Para poder estimular la motora fina. Y era un aprendizaje realmente esencial para nosotros. Y creo que como iglesia estamos todavía en esa etapa en donde el aprendizaje de las cosas esenciales es fundamental. Si como iglesia nosotros no establecemos este fundamento y lo practicamos constantemente y hacemos que se vuelva una cultura eclesial, es muy probable que cuando vayamos acercándonos a la mayoría de edad, lamentemos el tiempo que desperdiciamos en ¿qué? En establecer el fundamento. Y más que establecerlo, vivir el fundamento, porque ya el fundamento está establecido, amén. En vivir ese fundamento. Y esto es un aprendizaje que todos tenemos que seguir. Si usted viene con más de 6 años de experiencia en el Señor, sepa que el Señor no lo trajo por casualidad a esta comunidad. ¿Lo trajo para qué? Para que usted pueda poner en práctica todo eso que ha aprendido y le ayude a esta comunidad a crecer en una cultura que se establece ¿en qué? En la palabra de Dios. Una cultura que definitivamente busca ¿qué? Llevar gloria al nombre del Señor. Y creo que lo que el texto de hoy hace es precisamente esto, desafiarnos a como iglesia ¿qué? A crecer en lo que es esencial.
Y es necesario lo esencial, ¿para qué? Para glorificar a Dios. No es necesario lo esencial para que usted y yo nos defendamos solo en la vida y vivamos una vida digna delante del Señor. Es esencial porque es para glorificar a Dios. El lema, el mandato misional de esta iglesia dice vivir fielmente para Cristo y proclamarlo a las naciones para su gloria. Vea que tanto el vivir como el proclamar tienen un único propósito, que es que glorificar a Dios, es para su gloria. No hay otro propósito y no hay otro objetivo mayor que tengamos como congregación que ser para la gloria de Dios, porque para eso fuimos rescatados. No lo vamos a leer, pero Efesios 1 dice que nosotros fuimos salvos ¿para qué? Para la alabanza de la gloria de su gracia. Y si bien ese es nuestro propósito mayor, obviamente hay una misión encomendada para ese propósito, y lo hemos hablado ya varias veces, es la gran comisión. El predicar, el proclamar el evangelio es el medio por el cual Dios recibe gloria, porque tanto creyentes siguen siendo edificados en el evangelio, no creyentes vienen al evangelio, y todo para que Él sea adorado. Porque esa es la misión que tiene la iglesia, dar adoración a su Señor y Salvador. Así que vamos a intentar meditar un poco en algunas de las cosas que nos está enseñando el texto hoy. Entonces, en primer lugar, lo que vemos es que para ser una iglesia que viva para la gloria de Dios, que es el tema de hoy, necesitamos ser una iglesia que establece sus prioridades en el evangelio. Ser una iglesia que establece sus prioridades en el evangelio. Vea conmigo de nuevo versículo 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Ahora, veamos un momento el contexto de nuevo. ¿Quiénes son estos que están constantemente practicando estas cosas? Versículo 41, las 3,000 almas que se acaban de convertir, producto del sermón de Pedro, inmediato después de que reciben el Espíritu Santo en Pentecostés. Pedro acaba de predicar el evangelio, acaba de predicar de la vida, de la muerte, la resurrección y la exaltación de Cristo en su sermón. Y acaba de demostrarle a aquellos que estaban ahí reunidos, escuchándolo, de que esto que habían visto que sucedía, que era el recibimiento del Espíritu Santo, no era porque estaban borrachos quienes estaban en ese lugar, sino porque realmente Dios había exaltado a Cristo también como dándole la promesa y otorgando esa promesa a sus discípulos de recibir el Espíritu Santo en no muchos días. 50 días después de su muerte lo reciben. Y ahora estas 3,000 almas que se han arrepentido y han creído empiezan a tener una serie de prácticas que nos dejan ver lo que conocemos como la vida de la primera iglesia, de los primeros creyentes, o la vida de la iglesia en Jerusalén, como usted le quiera llamar. Y estas personas se ve claramente que producto del sermón empiezan a establecer las prioridades de lo que practican con base en el evangelio de Jesucristo. Y la primera característica que vemos es que era una iglesia que perseveraba en la enseñanza bíblica. Dice el texto, la doctrina de los apóstoles. Ahora, pongámonos en los zapatos de los primeros creyentes. Literalmente, ellos estaban recibiendo la enseñanza de los apóstoles. Estaban los apóstoles ahí en vivo, presentes, comunicándoles, enseñándoles las cosas. Pero vea que el texto no tiene solo la intención de mostrarnos quiénes enseñaban, sino más bien qué hacían con la enseñanza las personas. Dice que perseveraban en Reina Valera. En Nueva Biblia de las Américas, lo que dice es se dedicaban continuamente. Ese perseverar es dedicarse continuamente ¿a qué? A escuchar y practicar aquello que estaban recibiendo de los apóstoles. Esta iglesia se dedicaba continuamente a aplicar lo que ahora estaban escuchando, porque lo que están escuchando es algo nuevo. Claro, al ser judíos tenían las profecías, ellos sabían que había un Mesías que iba a venir, pero Pedro les estaba demostrando que ese Mesías ya había venido y que ahora ellos eran testigos de su obra.
Ese Mesías es Jesucristo. Y ahora estos apóstoles lo que están haciendo es instruyendo a las personas. Ahora, por el sermón de Pedro, podemos ver algunas cosas claras que Pedro y los apóstoles los instruían. Por supuesto que Jesús era Mesías y Señor de su pueblo. Por supuesto que era hijo de David, que era descendiente, era la simiente de David bajo el pacto davídico que había sido prometida también a Abraham en su pacto y que estaba siendo preservada para llegar un día a sentarse como rey en el trono. Y lo que estaba diciéndoles Pedro era: este es el hijo de David, el siervo de Dios, el santo y salvador, el profeta que anunció Moisés, que dijo una vez: vendrá uno como yo, a ese oirán. Y por supuesto la obra de Cristo, resumida en el Evangelio: vida, muerte, sepultura, resurrección y ascensión. Este Señor en quien había perdón de pecados, este Señor, decía Pedro, es el único camino al Padre, como dice en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y la enseñanza de los apóstoles contenía este mensaje principalmente. Era un mensaje literalmente evangelístico, cristocéntrico totalmente. Tenía a Cristo en el centro del mensaje. Ahora, por contexto también no dudamos de que los apóstoles instruían a los creyentes en las cosas que Jesús había hecho y enseñado. Si usted lee Hechos 1:1, el propósito por el cual Lucas escribió el Evangelio de Lucas es para registrar lo que Jesús había empezado a hacer y enseñar. Y yo no tengo duda de que estos apóstoles, habiendo sido testigos oculares, también enseñaban a la gente lo que Jesús había hecho y lo que Él les había enseñado a ellos. Y que por supuesto mucho lo tenemos hoy registrado en los evangelios y en las cartas a las iglesias y las cartas pastorales también. Y seguramente porque eran judíos, también leían la ley y los profetas, pero ya no lo leían con un velo puesto en sus ojos. Ahora los apóstoles probablemente le enseñaban a las personas a ver con claridad cómo las profecías se estaban cumpliendo en el que había venido, Jesucristo. Y estas personas constantemente escuchando esto, dice que se dedicaban continuamente ¿a qué? A escuchar y practicar. Y era una marca esencial de la primera iglesia que vimos nacer a partir de Hechos 2 con la venida del Espíritu Santo. ¿Cómo aplica eso para nosotros? Y quiero dejar algo claro hoy. Yo no vine a decirles que nosotros tenemos que reproducir el modelo de la iglesia de Hechos 2. No, esa iglesia fue única. Fue única esa iglesia. Pero las marcas esenciales que practicaba esta iglesia sí son una instrucción para nosotros hoy. Porque la misma instrucción la vemos ¿en qué? En las cartas pastorales. Yo no vine a decirles que como ellos se reunían en casas, usted y yo tenemos que ir a reunirnos en casas y no en un lugar de estos. Los tiempos cambiaron, las cosas cambiaron con el tiempo. Y si bien Lucas tiene la intención de narrarnos la historia y mostrarnos cómo lucía la vida de los primeros creyentes, detrás de la historia hay una intención teológica, ver cómo Dios estaba presente en la vida de ese pueblo, moviéndolo y lo fue moviendo a lo largo de la historia. Y también vemos una intención eclesial ¿de qué? De preservar los esenciales. ¿Para qué? Para que la iglesia de todos los tiempos vea lo que es importante y pueda comprometerse y asumir ¿qué? El reto de poder practicar esto constantemente. Y entonces, ¿cómo funciona para nosotros hoy? Entre nosotros hoy no hay apóstoles. Amén. No hay. Sin embargo, somos una iglesia que se construye sobre el fundamento de la enseñanza apostólica. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. No escuché muchos amenes de los apóstoles. No es una queja, nada más digo. Efesios capítulo 2. Y vea conmigo versículos 20 y 21.
Dice, están edificados, perdón, desde el 19. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son miembros de la familia de Dios. Oiga esto, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo al Señor. Y lo que Pablo le está enseñando a los efesios es que Cristo es la primer piedra colocada en el fundamento, es la principal, que sobre la piedra que es Cristo, es que puesto el fundamento de la enseñanza apostólica de los profetas, enseñanza que nosotros recibimos hoy por medio de las cartas, por medio principalmente de las cartas, y sobre eso nosotros que estamos siendo edificados, construidos literalmente. Es sobre ese fundamento apostólico que ustedes y yo hoy crecemos a la estatura de la imagen de Cristo. Y hacemos bien como iglesia, ¿en qué? En continuar perseverando en la enseñanza bíblica, que es el fundamento. Y gloria a Dios por lo que dijeron muchos ahora al principio, que es de las cosas que más atesoran de esta iglesia. Quiera el Señor que eso nunca deje de ser así. Porque es una necesidad, es un esencial de la vida cristiana. Saben, esta iglesia necesita dedicarse constantemente a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Lo necesitamos. Vivimos en una época como nunca. Todas las épocas lo han demandado para la iglesia, pero hoy hay un sentido de urgencia en escuchar y practicar la palabra de Dios. Necesitamos que los niños que están hoy arriba escuchen constantemente y obedezcan la palabra. Necesitamos que los padres que estamos aquí reunidos instruyamos a los niños en casa y que los domingos cada 15 días que ellos vienen a escuela dominical simplemente sigan una continuidad de lo que nosotros estamos enseñando en casa. Necesitamos que los jóvenes y adultos que estamos en este salón reunidos hagamos lo mismo, escuchar y obedecer constantemente. No importa la reunión en la que estemos. Hay distintas formas que hacemos eso. Lo hacemos en el tiempo a solas con Dios. Lo hacemos también si usted tiene devocional familiar, cuando está en el devocional familiar. Lo hacemos cuando nos reunimos un jueves en el estudio bíblico a aprender comunitariamente. Lo hacemos cuando nos reunimos domingo a aprender comunitariamente. Todas esas son formas ¿de qué? De que escuchamos y obedecemos la palabra de Dios constantemente, no solo a nivel individual, sino también a nivel congregacional o comunitario. Y la iglesia tiene esta necesidad de seguir proclamando. Lo mismo pasa en las reuniones de hombres, que pronto se van a iniciar o va a pasar en las reuniones de hombres. Lo mismo pasa en la reunión mensual de mujeres. Lo mismo debería pasar cuando hacemos una escuela para padres, cuando hacemos un retiro de matrimonios. No importa el espacio, necesitamos perseverar en la Escritura. Necesitamos perseverar en lo que el Señor ha dicho. Y saben, lo más importante para quizás aplicar, no solo de obedecerla, es que para que esta cultura realmente exista, hermanos, todos tenemos que exigirla. Usted que es miembro de esta congregación y que está pronto a hacerlo, todos somos llamados a exigir enseñanza bíblica. Si un día alguien se para en este púlpito a predicar algo que no es la Biblia, si un día nos ven cantando algo que no enseña la Biblia, usted está en todo su deber, oiga, no su derecho, su deber como miembro, de acercarse a los encargados y decir, eso que dijeron hoy no está en el texto. Eso que cantaron hoy no está en el texto. Porque la cultura no se forma con unas cuantas personas haciendo algo. La cultura la formamos todos. El día que usted baje el estándar y se conforme con cualquier cosa que cante o que se le enseñe desde el frente, sepa que ese día comenzó la cultura a decrecer. Y lo que pasa cuando las culturas decrecen es que desaparecen. Dicen los historiadores que para que un pensamiento colectivo se forme,
en una cultura o sociedad tienen que pasar 300 años, pero que para que desaparezca son literalmente meses. Usted lo está viendo hoy. Por ejemplo, la ideología de género es el mejor ejemplo de cómo algo desaparece culturalmente, socialmente. ¿En cuestión de qué? De meses. Cuando hay una historia de más de 6.000 años. No podemos permitir como iglesia que eso suceda, y por eso el reto hoy, el desafío hoy es a seguir creciendo, a ser esta iglesia, y que usted se comprometa a exigir que lo sea. Y no solo a exigir, sino obviamente a vivir siendo ese tipo de iglesia de Dios. Menciono lo del canto porque si ustedes se dan cuenta, lo que intentamos hacer cuando cantamos es seguir proclamando con nuestras voces verdades, ya sea de la palabra de Dios, peticiones que nazcan del corazón de Dios, algo que realmente nos lleve a una intención de ¿qué? De anhelar al Señor. Vean, cantamos habla, oh Dios, porque hay un anhelo de ¿qué? De seguir creciendo en enseñanza bíblica. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Dios abunde en sus corazones. Y si ustedes leen el versículo completo, dice cantando. Y esa es la teología de la adoración con música congregacional. La abundancia de la palabra de Dios por medio del canto. Colosenses 3:16, Efesios 5:19. Y todo lo que intentamos hacer es comunicar esto para que la iglesia siga creciendo. Pero la iglesia que tiene esenciales no solo tiene la palabra de Dios. En segundo lugar, la iglesia que establece sus esenciales en el Evangelio persevera en la comunión. Vea de nuevo versículo 42 parte B y vamos a leer 44 y 45 también. Dice, se dedicaban continuamente a la comunión. 44 y 45. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Entonces, vean que el texto claramente dice que se dedicaban a la comunión. Podríamos llamarle compañerismo, podríamos llamarlo relación entre hermanos, seguidores de Jesús que viven en una comunidad. ¿Por qué? Por la obra unificadora del Espíritu Santo. Estas personas dice que estaban literalmente unidas. Tenían unidad, cumpliendo el deseo de nuestro Señor y la oración de nuestro Señor en Juan 17, diciendo, Padre, que ellos sean uno. Había unidad en esta iglesia. Y había una unidad que no solamente se demostraba en la actitud. Esta gente no solo quería estar junta, no solo amaba estar junta, sino que también se demostraba en acción. Hacían cosas para permanecer juntos y permanecer buscando ¿qué? El bien común de la comunidad. Actitud y acción, ambas cosas estaban presentes. Vean que 2:44 dice, estaban juntos y no necesariamente se refiere solamente a un espacio físico, a una localidad. Tiene que ver, el estar juntos también tiene que ver con estar unánimes, con tener un mismo sentir, ser de un mismo corazón. Estas personas realmente estaban viviendo, estaban intentando vivir estas verdades y era posible que lo hicieran. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo que había venido sobre ellos. No pierda de vista lo que pasó antes, porque eso fue lo que cambió la historia. ¿Qué actitudes o qué acciones más bien hacían que comunicaban la unidad? Bueno, el texto claramente dice que vendían sus posiciones y compartían sus recursos. Ahora, la aplicación de esto no es que tiene que ir a vender sus recursos. Se lo digo desde ya para que no se preocupe. Vamos a ver algunas cosas importantes para entender estas declaraciones que se hacen en el libro de Hechos, porque por supuesto hay aspectos culturales que distan de lo que nosotros leemos a simple vista, y es importante entender. Entonces, cuando hablamos de la afirmación de que tenían todas las cosas en común, hay dos puntos de vista de que los podemos ver, y creo que en algún versículo aplica uno y en otro aplica otro.
Puede significar que ellos literalmente vendían lo que poseían y daban todo, toda la ganancia de lo que poseían. Esa es una posibilidad. Vendían todo, absolutamente todo, y entregaban el dinero de lo vendido. Ojo, estamos hablando de absolutamente todo. La otra posibilidad es que ellos podían seguir siendo propietarios de sus bienes y lo que hacían era ponerlos al servicio de la comunidad, haciéndoles ver que no los veían como suyos propios, sino del que los necesitara, pero no renunciando a ser dueños de las cosas. Y esto es importante porque vamos a ver más adelante que sí vendían cosas, pero no quiere decir que vendían todo. Esta gente no vendía lo que ocupaba la necesidad para atender la necesidad. Esta gente no vendía todo y desatendía a su familia. Eso hubiera ido en contra del evangelio. Entonces necesitamos entender las dos cosas. A veces vendían cosas, y vamos a ver ahorita, digamos, quiénes vendían cosas principalmente, pero en la mayor parte del tiempo es que las ponían al servicio de la comunidad. Voy a poner un ejemplo, tal vez como para que quede más claro. Supongamos que usted tiene 2 casas y tiene una desocupada. Y yo no tengo casa. Entonces, si hubiéramos estado en el siglo I, ¿cuál es la aplicación? ¿Usted me regala su casa a mí o la vende para comprarme una casa a mí? No. Lo que quiere decir es que si yo estoy sin casa porque estoy en una situación de pobreza, usted me presta su casa hasta que yo logre levantarme de esa situación. Y pongo al servicio de la comunidad las cosas como si fueran de la comunidad. Ese es el escenario de todas las cosas en común. Ahora, usted me va a decir, sí, pero el texto dice que las vendían también. Muy bien, entonces vamos al siguiente punto, que es el punto de venderlas. En estas comunidades de nuevos creyentes, habían personas adineradas. Personas que además de los bienes que ocupaban para tener una vida digna, tenían bienes de sobra. Era gente que hoy diríamos papuda, realmente. Y estas personas que tenían bastante dinero, al ver la necesidad, porque ojo, estamos hablando de necesidades del pueblo, de la comunidad de creyentes, al ver la necesidad, lo que hacía es que vendía las propiedades, vendía sus bienes, ¿para qué? Para poder atender las necesidades comunes de la nueva comunidad de fe que se estaba formando. Entonces sí, habían personas que vendían cosas. Y habían personas que vendían tierras, que vendían bienes para lograr este otro fin, porque era importante. Recuerden que Hechos nos deja ver que había necesidad. Por ejemplo, en Hechos 6 vemos un grupo de viudas siendo desatendidas. Y vemos a los apóstoles invitando a que se levanten diáconos para poderlas atender. En Hechos también vemos a Ágabo profetizando una hambruna que va a suceder y va a haber necesidad. Tenemos al Señor Jesucristo diciendo a los pobres siempre los tendrán con ustedes. Había gente que venía de la diáspora que al conocer el evangelio se estaba quedando, viniendo de otros países, siendo personas de habla griega, pero judías, creían el evangelio, se quedaban en Jerusalén y no tenían dónde vivir. No tenían cómo suplir sus necesidades, no tenían trabajo. ¿Y la iglesia qué hacía? De común acuerdo, algunos vendían propiedades para atender las necesidades de las personas. Lo importante es que lo hacían de forma voluntaria. No había una indicación de los apóstoles, vendan lo que tienen. No había ninguna indicación. Ellos lo hacían voluntariamente porque eran personas que habían entendido una ética práctica que lo que ellos tienen es bendición para poder proveer la necesidad de otros. Pero era voluntario, no era algo que hacían impuesto. Alguien lo puso en estas palabras: la motivación para vender posiciones y compartir las ganancias con los creyentes necesitados se basa en su preocupación por los pobres y las necesidades, así como la enseñanza de Jesús acerca de no acumular posesiones materiales. Vaya conmigo a Mateo 6, porque por supuesto Jesús instruyó de no hacer tesoros en esta tierra, y parece que esta primera iglesia lo entendió y lo estaba practicando. Mateo 6, 19 al 21 dice así:
No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y la rumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban. Sino acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Ahora vea el pasaje paralelo de esta misma enseñanza en Lucas 12. Vamos a Lucas 12. Lucas, que es el mismo autor del libro de los Hechos. Lucas 12, versículo 31. Dice, pero busquen su reino y estas cosas les serán añadidas. Y vea cómo continúa. No temas, rebaño pequeño, porque el Padre de ustedes ha decidido darles el reino. Vendan sus posiciones y den limosnas. Háganse bolsas que no se deterioren. Un tesoro en los cielos que no se agota, donde no se acerca ningún ladrón ni la polilla destruye. Porque donde esté el tesoro de ustedes, allí también estará su corazón. Y vemos a un Jesús invitando a la gente a no hacer tesoros aquí, y eso no significa que tienen que renunciar a toda propiedad, valga la redundancia, propia. Lo que quiere decir es, no acumule si no tiene un fin, y si hay necesidad, comparta. Haga tesoros en los cielos. Y esta primera iglesia lo estaba entendiendo. Y la pregunta es, ¿cómo era posible eso? ¿Usted alguna vez ha visto algo así en nuestros días? Alguien que tenga demasiado y se deshaga así literalmente una propiedad para poder ayudar a los necesitados de su iglesia local. Parece utópico, ¿verdad? En nuestros días. Pero ¿saben por qué lo hacían? Porque esta gente estaba caminando en el poder del Espíritu Santo. Esta iglesia realmente estaba influenciada por el Espíritu Santo. Estaban tomando decisiones que a nosotros nos parecen radicales y que algunos comentaristas hasta dicen utópicas. Eso es una utopía, eso solo pasó ahí, vea que no se vuelve a repetir. Pero en las cartas a las iglesias seguimos viendo el mandato de ayudar al pobre a la huida del huérfano. En las cartas sigue dándosenos instrucción a la iglesia para que atendamos la necesidad principalmente de la familia de la fe. Entonces no parece ser tan utópico lo que estaban viviendo estas personas, aunque nos parezca un evento único en la historia. ¿Cómo aplicamos el tema de la comunión, hermanos? El anhelar estar juntos, el no solamente la actitud de querer estar juntos, sino las acciones que nos unifican y que nos mantienen unidos. ¿Saben? Esto es más que relacionarse, esto es más que asistir a un lugar, esto es pertenecer. Es pertenecer a un lugar. Y por supuesto pertenecer implica que asistamos y nos relacionemos. Pero es un sentido de pertenencia. Nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y déjeme recordarle qué es la iglesia. No es la definición perfecta, pero es una de ellas. La iglesia es un grupo de creyentes que han puesto su fe en Cristo Jesús, quien los ha redimido ¿de qué? De sus pecados y los ha unido por un solo espíritu para llevar gloria a su nombre. Eso somos. Pertenecemos al cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo. No solamente asistimos, sino que somos. Una de las características que llama la atención de la comunión de la iglesia es que era en público y privado. Por la gracia de Dios nosotros también tenemos espacios donde tenemos comunión pública. Hoy nos congregamos y tenemos un almuerzo congregacional. ¿Para qué? Para generar comunión, para poder relacionarnos. Y gracias a Dios por la bondad y la iniciativa de algunos abren sus casas e invitan a otros para conocerlos. ¿Y qué importante es eso en la vida de la iglesia? ¿Por qué? Porque es la forma en que nosotros realmente nos aprendemos a conocer, ojo, virtudes y defectos. En nuestra sociedad tenemos un temor a ser demasiado auténticos. No sé si lo han notado. A la gente no le gusta que se le metan en la casa
porque no quiere que vean lo que realmente somos. Pero si realmente nosotros no somos auténticos, hermanos, ¿cómo nos vamos a dar cuenta las áreas en las que tenemos que ayudarnos unos a otros, tanto a nivel espiritual como físico? ¿Cómo voy yo a poder exhortar a un hermano que no está tal vez tratando de la mejor forma a su esposa si yo no veo cómo trata a su esposa? Y sí, necesitamos verlo, porque necesitamos animarlos, y yo también ocupo que ustedes lo vean. ¿Cómo vamos a animar? ¿Cómo me van a animar ustedes a mí a que instruya a Gabriel, porque es un gran rebelde, si ustedes no ven la forma en la que yo me relaciono con Gabriel? Y podríamos pasar poniendo ejemplos de la importancia de la comunión unos con otros para poder ayudarnos unos a otros. ¿Cómo vamos a practicar los compromisos relacionales que como iglesia tenemos si no tenemos comunión? ¿Cómo le ayudo yo a don Dan y doña Doris a hacer perseverar su matrimonio, aunque son los que tienen más años de casados en este lugar probablemente? Pero es mi responsabilidad ayudarles a preservarlo y a perseverar. ¿Cómo le ayudo yo a Carlos y a María a seguir instruyendo a quién? A Carlitos y a Ariana y al que viene en camino, si no es por medio de la comunión? ¿Cómo hacemos para que podamos los unos a los otros resolver conflictos si ustedes no se relacionan y no tienen conflictos? El conflicto es parte de la vida en comunidad, amén. Lo resolvemos bíblicamente, pero vamos a chocar, vamos a echar chispas en algún momento. Va a salir nuestra inmadurez espiritual. ¿Y qué ocupamos? Ir a la Escritura y resolverlo. Y solo por medio de la comunión estas cosas suceden. ¿Cómo usted se va a sentir en un ambiente seguro para rendir cuentas y recibir consejería bíblica si no tenemos comunión? ¿Cómo usted sabe quién tiene al frente si realmente es alguien confiable, alguien sabio, alguien prudente para poder atenderle, para poder escucharle y ayudarle? Necesitamos comunión. Y es una marca que como iglesia necesitamos seguir haciendo perseverar para seguir creciendo en unidad, para seguir creciendo en amor y poder practicar todas estas cosas que les acabo de decir que están en nuestra membresía. Y que por cierto le invito, si hace mucho tiempo usted hizo membresía, vuelva a leer el manual de membresía. Refrésquelo. Está lleno de prácticas que vemos en la Escritura que son parte de la cultura de esta iglesia y que para poder continuar la cultura necesitamos tenerlas presentes. En tercer lugar, vemos que perseveraban en el partimiento del pan. Y aquí hay siempre dos opiniones encontradas. ¿Qué era el partimiento del pan? ¿Comidas comunes o la cena del Señor? Y ese es el gran debate siempre en este texto. Pero se los voy a solucionar fácil. Yo creo que eran ambos. Y hay evidencia histórica de eso. Mientras las personas estaban compartiendo comidas comunes, estaban celebrando la muerte y resurrección y la pronta venida del Señor cuando hacían esto en comunidad. Usted dirá, ¿pero cómo? En el templo, 3,000 personas. El pórtico de Salomón tenía 200 metros de largo por 15 de ancho. Cabían 3,000 personas. Los historiadores dicen que sí, lo hacían comunitariamente y también lo hacían en casas. En la costumbre judía, cuando partían el pan, recordaban el cuerpo de Cristo y cuando tomaban el vino, recordaban su sangre. Y en las comidas lo conmemoraban también. Sí, lo hacían en comunidad y sí, también lo hacían a solas, recordando el sacrificio del Señor Jesucristo y celebrándolo. Tenemos evidencia en la carta de Corinto de que cuando iban a celebrar la cena del Señor se reunían a comer. Claro, estaban haciendo un desorden los corintios, pero la evidencia es que se reunían a comer y a celebrar la cena del Señor. Y probablemente otras iglesias también lo practicaban de esa misma forma. Y aquí lo que resalta el texto nuevamente con esto de que se reunían en casas es la importancia de la comunión. Como liderazgo tenemos grandes retos, hermanos, de hacer iglesia urbana, que es la forma en que le denominan a una iglesia como la nuestra. ¿Por qué es urbana? Porque no gira en torno a una localidad geográfica.
La mayoría, es más, ninguno de nosotros vive en La Uruca. ¿Hay alguien que vive en La Uruca? Por aquello. Ninguno de nosotros vive en La Uruca y nos congregamos en La Uruca. Geográficamente no somos una iglesia local. Somos una iglesia urbana porque todos venimos de distintas zonas a reunirnos acá. Hacer una reunión un jueves en la noche, a las 7 de la noche, para que todos los que quieren venir al estudio bíblico vengan presencial, probablemente sería un reto para más de uno llegar aquí a las 7. Tenemos retos como comunidad de fe. Pero como iglesia estamos constantemente preguntándonos qué podemos hacer para que la comunión vaya a casas, donde la mayoría de personas convergen en una zona geográfica, porque hay una necesidad de también que compartan y tengan comunión entre semana. El domingo no es suficiente para la comunión. Y lo ocupamos fomentar. Y ahí estamos orando y pidiéndole dirección al Señor. Pero se necesita comunión. Se necesita comunión. ¿Para qué? Para poder estar constantemente conociéndonos y, por supuesto, celebrar la Cena del Señor, que en nuestro caso lo hacemos una vez al mes, lo conmemoramos juntos acá. No lo hacemos en casas como lo hacían los antiguos. Pero déjeme decirle algo, cuando usted está en casa con su familia o con invitados, siempre es un buen momento para recordar que esa comunión es gracias a los méritos de Cristo. Siempre es un buen momento para recordar que nuestra comunión es centrada en el Evangelio. Que si hoy tenemos comunión es porque Cristo lo hizo posible y lo exaltamos por eso. No le estoy diciendo que tiene que hacer una santa cena cada vez que usted se va a sentar a comer. Lo que le estoy diciendo es que usted tiene que constantemente, de alguna u otra forma, recordar que su comunión con otros es gracias a Cristo. Y que eso es un regalo que tenemos. Versículos adelante, lo que nos va a decir que en el partimiento del pan, si ustedes van conmigo a Hechos 2 de nuevo, Lucas lo que hace es ampliar cómo se ve la comunión en los versículos siguientes. Vea versículo 46, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta gente estaba gozosa. ¿Sabe qué es el gozo? Fruto del Espíritu Santo. Una vez más, el Espíritu Santo es el que está haciendo que esta iglesia no solamente tenga estos esenciales, sino que los pueda vivir. Y la sencillez en sus corazones probablemente tenga que ver con que estas personas eran generosas para con otros, pero no estaban esperando recibir nada a cambio de otros. Ellos no tenían envidia. No es que no eran pecadores, no, pero no se manifestaba en esta época. No eran calculadores. Hoy viene este, hoy le doy lomito y mañana viene el otro, entonces le doy Prince ahí de salsa de queso. No eran calculadores ellos. Tenían una comunión preciosa sin hacer acepción de personas. Y en cuarto lugar, el cuarto esencial basado en el Evangelio es que perseveraban en la oración. Literalmente dicen las oraciones, es un plural. Y eso es importante también. Históricamente no hay mucha evidencia de que las sinagogas de Judea practicaran oración comunitaria. Sí era común la oración individual, pero no era común la oración comunitaria. Se vuelve revolucionario cuando vemos ese detalle, que esta gente se reuniera a orar en comunidad. Y hay evidencias en el libro de Hechos. Antes de venir el Espíritu Santo, dice que todos estaban unidos, orando, esperando. Cuando llegamos a Hechos 4, que están siendo hostilizados para que no prediquen en nombre de Cristo, dice que todos empezaron a orar para que el Señor les diera de nuevo. Esta gente oraba comunitariamente, no solamente individualmente. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque una iglesia que entiende los esenciales es una iglesia que ora. Y no es solo una iglesia que ora individualmente en el seno de su hogar, sino que ora en comunidad. Quizá no haya una de las mayores evidencias del actuar del Espíritu Santo en las comunidades de fe es cuando la comunidad se reúne a orar. Dios hace cosas preciosas por medio de la oración.
Y esta comunidad tiene que recordar hoy que necesita orar. Es algo que la Escritura nos instruye constantemente. Pablo le dijo a los tesalonicenses, oren sin cesar. Le dijo a los colosenses, perseveren en oración. Jesús enseñó una parábola en Lucas 18 para que sus discípulos recordaran la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hay una necesidad de una iglesia que entiende el esencial de estar orando constantemente y también hacerlo en comunidad. Dice Hechos 6:4 que los apóstoles nombraron a servidores, diáconos que atendieran las mesas. ¿Para qué? Para que ellos no dejaran de dedicarse a la palabra y a la oración. Era algo realmente importante para el liderazgo también. Esta iglesia está conformando ministerios y cada vez el Señor va añadiendo dones a la iglesia para seguir conformando. Líderes, servidores, ancianos y diáconos, necesitamos ser hombres y mujeres de oración. Si queremos que esta iglesia mantenga la esencia y glorifique a Dios, tenemos que ser una iglesia que ore. Y por supuesto lo mismo para el resto de la comunidad. Vayan a Romanos 12. Don Dani ahora mencionaba versículo 9, pero vamos a leer versículos 11 al 13. Y este también es el apóstol Pablo a la iglesia de Roma dándoles deberes cristianos. Vea versículo 11. No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración, contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Parece como si Pablo, al final, en ese versículo 12 y 13, hiciera un resumen de lo que estamos hablando. Perseveren en la oración, ocúpense de las necesidades, sean hospitalarios, o sea, tengan comunión. Abran la puerta de la casa para tener comunión. Necesitamos ser esa iglesia. Es algo que tenemos que seguir cultivando, amén. El que hoy podamos respirar una linda cultura y sentirnos en familia no quiere decir que va a permanecer siempre si no lo cuidamos, si no lo seguimos cultivando. Puede desaparecer, hermanos. Yo no sé si a usted le ha tocado verlo en alguna comunidad de fe, a mí me ha tocado verlo. Y es muy triste, porque nos desviamos. Y nosotros no tenemos que ser críticos, más bien criticones de lo que otros están haciendo. Nosotros tenemos que volvernos críticos de lo que nosotros estamos haciendo. No importa lo que otros estén haciendo, deje que lo hagan. Ellos tienen que darle cuentas a Dios. Seamos críticos con lo que hacemos, para que no dejemos de ser esa comunidad. Y ese es el primer punto. Ser una iglesia que establece sus prioridades en el Evangelio. Y los últimos dos son bien cortitos. Número 2, para ser una iglesia para la gloria de Dios, tenemos que ser una iglesia que impacta su entorno en el poder del Espíritu Santo. Si ven versículo 43, dice que había temor en todas las personas. ¿Y cuál era la causa del temor que sentían todas las personas? Las señales y prodigios que estaban haciendo los apóstoles en medio del pueblo. La evidencia de que el Espíritu Santo estaba sobre estos hombres y que los estaba autentificando como mensajeros de Dios. ¿Para qué? Para establecer su iglesia, para poner el fundamento. Pero el punto es de que estaban caminando en el poder del Espíritu Santo. Era evidente para las demás, no solamente en su actuar, sino en sus obras. Y si nosotros queremos ser una iglesia que dé gloria a Dios, necesitamos, hermanos, impactar nuestro entorno con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo la gente va a ver que su vida es distinta? Por el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe cómo usted va a poder ayudar a las personas que están a su alrededor y cómo va a poder predicarles el Evangelio? Con el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo las personas se van a maravillar y se van a asombrar de lo que Dios está haciendo? Cuando vean a ese impío, incrédulo pecador convertirse y cambiar por completo, pasar de muerte a vida.
Y cuando vean a Dios hacer lo que quiere hacer, porque Él es soberano. Y puede seguir haciendo lo que quiere hacer por medio de su iglesia. Pero no hay nada más sorprendente que decir, mira, yo este chaval no es el que conocí. Yo esta mujer no es la que conocí. ¿Qué le pasó? No hay nada más impactante para una sociedad que está en tinieblas que ver un destello de luz en la vida de una persona. Para la gloria de Dios. Necesitamos entender la importancia de ¿qué? De caminar en el poder del Espíritu Santo. Versículo 47 dice que gozaban de favor de todo el pueblo. Otra forma de traducirlo es que gozaban de gran respeto de las personas. La sociedad respetaba a los creyentes. Hoy cualquiera es cristiano y no se respeta. Necesitamos no perder de vista que es por el poder del Espíritu Santo que la iglesia se mueve, hermanos. Esto no es un llamado. A veces satanizamos al Espíritu Santo y en los círculos conservadores minimizamos la palabra Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. No, el mismo Espíritu Santo que resucitó a Cristo de los muertos sigue habitando en nosotros y sigue haciendo su obra en nosotros. Nosotros somos hoy testigos de la obra del Espíritu Santo y es lo que hablamos a otros. Eso tiene que impactar nuestro entorno. Y necesitamos ser esa iglesia en todo lugar donde estemos. Y en último lugar, la iglesia que glorifica a Dios es una iglesia que está creciendo continuamente por la gracia de Dios. Y no estoy hablando de crecimiento. No estoy hablando de que este lugar se tiene que llenar y que... No, yo no estoy hablando de eso. Vean que el texto claramente dice que era Dios el que iba añadiendo a las personas que iban siendo salvas. Pero ¿qué sí hacía la iglesia? Porque obviamente el crecimiento es soberanía de Dios, pero ¿qué hacía la iglesia? Proclamar el evangelio, tanto para edificación de los alcanzados, como para ¿qué? Como para también conversión de los perdidos. No importa si usted pasa meses sin ver llegar a una persona nueva aquí, pero que no sea porque no estamos haciendo la tarea. Que no sea porque estamos siendo negligentes en dejar de proclamar y de vivir a Cristo. Que por supuesto se resume en nuestro mandato misional. Saben, la iglesia que impacta a la sociedad y que crece numéricamente es una iglesia que simplemente lo que está viendo es el efecto de practicar lo esencial. No hay una fórmula mágica aquí. Es el efecto de estar practicando los esenciales y de estar practicando los esenciales de la forma que se tienen que hacer, que es confiando en lo que el Espíritu Santo puede hacer en la vida de cada persona. 3 puntos. Una iglesia que glorifica a Dios es una iglesia que establece sus prioridades con base en el Evangelio. Vimos que persevera en la enseñanza bíblica, que persevera en la comunión, que persevera en el partimiento del pan y que persevera en las oraciones. También es una iglesia que impacta su entorno en el poder del Espíritu Santo y una iglesia que glorifica a Dios. Por supuesto, también es una iglesia que está creciendo y que no importa si crece exponencialmente, pero ese crecimiento tiene que ser producto de la proclamación y la vivencia del Evangelio que se está viviendo en esencia. Y hermanos, quiera el Señor, nos conceda el Señor misericordia para que seamos esa iglesia. No anhelamos ser una iglesia perfecta, anhelamos ser una iglesia bíblica, sana, que glorifique al Señor. Padre, gracias porque un 8 de octubre levantaste a este hombre y su familia, Señor, a Manrique y a familia para celebrar una primera reunión. Probablemente, Señor, expectantes de lo que ibas a hacer, y hoy lo vemos con nuestros propios ojos, 6 años después. Una comunidad, Señor, que sigue creciendo. Una comunidad que sigue creciendo sólida en tu palabra, que sigue perseverando en la comunión. Una comunidad que quiere
ser consciente de la necesidad de vivir más y más en el poder de tu Espíritu, una comunidad que quiere ver almas alcanzarse, no para crecer en números, sino para llevar gloria a tu nombre, Señor, aunque la consecuencia sea número. Padre, gracias por traernos acá. Todos en este cuerpo son importantes. No hay una sola parte del cuerpo que no lo sea, Señor. Gracias por cada hombre y mujer, niño, niña, anciano o anciana que has traído a esta congregación. Gracias porque tienes propósitos, Señor. Hoy oramos para que sea tu gracia dirigiendo todo lo que en este lugar se planee, Señor. No permitas que nos desviemos de los esenciales. No permitas que busquemos el reconocimiento de otros pasando por encima del tuyo. No permitas que busquemos la fama en vez de la edificación que tú esperas dar a tu iglesia. No permitas, Señor, que como iglesia temamos más a los hombres y hagamos lo que las personas, los seres humanos quieren que se hagan en una comunidad de fe, sino que temamos a ti, Señor, y seamos obedientes y perseveremos en las marcas que nos has motivado por tu palabra a implementar en esta congregación. Para que los años que le des a familia de fe y los años que nos permitas estar acá sean para tu gloria. Que juntos podamos decir que realmente esta es una iglesia para tu gloria y que lo podamos vivir, Señor. Gracias te damos por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.